Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, seguimos con esta clase número 8, la segunda parte, donde nos dedicamos en este caso a hablar de las glándulas paratiroideas, ¿sí? Y de cuál es su secreción, en qué intervienen y obviamente cuáles son las patologías asociadas a esto y el diagnóstico bioquímico en laboratorio. Bien, chicos, cuando hablamos de las glándulas paratiroides, ¿sí? Vamos a ver que estas son mucho más pequeñas que las tiroides, ¿sí? Generalmente tenemos 4, en algunos pacientes se ha descrito hasta 7, ¿bien? Pero 4 sería lo más común de encontrar. Van a ser redondeadas u ovoideas, ¿sí? A veces son amarronadas, cuanto más envejecemos, como buena glándula empieza a volverse un poquito más adiposa y empieza el color más amarillento, ¿sí? Detalles que no interesan demasiado. Vamos a ver que están ubicadas en la cara posterior de la tiroides, ¿sí? En relación a los lóbulos laterales. ¿Qué es lo que me interesa con respecto a la glándula paratiroides? Que ustedes sepan dónde está ubicada y que sepan cuál es la función, ¿sí? Estas glándulas van a ser las encargadas de secretar a la famosa PTH. ¿Cuál es la PTH? La paratormona. Esta hormona que ya la hemos mencionado, ¿sí? En fisiopatología del bote pasado, cuando vemos los metabolismo hidrosalino, hablamos sobre cómo estaba regulado el fósforo y el calcio y hablamos de la PTH, ¿sí? Esta justamente controla esos metabolismos, ¿bien? Vamos a tener que, en este caso, las células encargadas de secretar la hormona paratiroidea o la paratormona se llaman células principales, ¿bien? Hay algunas células que se llaman células oxfíticas que todavía no sabemos bien cuáles son las funciones que cumplen o que desarrollan estas células, pero pensamos que es una involución, una modificación de las células principales que ahora están todavía en la glándula, pero que no son capaces de tener una producción hormonal constante. Dijimos recién entonces que la hormona paratiroidea, ¿sí? Era una de las principales reguladoras en el metabolismo del fósforo y el calcio, ¿sí? Acá, súper importante el tema del calcio, ¿sí? Recuerden que el calcio es un catión extremadamente importante para el cuerpo, no solamente desde el punto de vista de la osificación, sino que cumple grandes funciones relacionadas a la coagulación, relacionadas a la transmisión del impulso nervioso, a la contractibilidad, ¿sí? O sea, se mantiene la permeabilidad de las membranas. Sí, es súper importante esto. ¿Dónde actúa principalmente la paratormona? Vamos a ver que actúa a nivel del hueso, actúa a nivel de lo que va a ser el riñón, ¿sí? Y actúa a nivel intestinal, ¿sí? Son los 3 lugares donde más vamos a ver accionando a esta PTH, ¿sí? En el hueso, ¿qué es lo que está haciendo? Va a inducir lo que se llama la reabsorción ósea o la resorción ósea de calcio. ¿Qué es la resorción ósea de calcio? Es el aumento de la calcemia mediante, ¿sí?, la degradación de hueso y la liberación de calcio hacia el torrente sanguíneo. El calcio es tan importante en el cuerpo que tenemos 206 huesos responsables de almacenar calcio para que no nos falte el resto de la vida, ¿sí? Porque recuerden que el pico de masa ósea lo hacemos a los 20, 21 años y ahí en adelante el manejo de las proporciones de calcio que tenemos a nivel del cuerpo se rige mediante la dieta y etcétera. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace la PTH en el hueso? Va a estimular a los osteoclastos a que empiecen a hacer más reabsorción ósea, ¿sí? O sea que aumenta la reabsorción ósea con el objetivo de aumentar la cantidad de calcio que yo tengo en la sangre. Ahora, ¿me va a servir que lo que yo tenga en la sangre lo pierda por orina o lo pierda por otro lado? No, porque si hago más calcio es porque entiendo que necesito más calcio. Entonces no me voy a tener el lujo de estar perdiéndolo por ningún lado. Entonces cuando la paratormona actúa, ¿sí?, a nivel de riñón, va a hacer dos cosas interesantes. Por un lado, ¿sí?, va a estimular la reabsorción de calcio. Y por otro,
va a estimular, ¿sí?, la síntesis de la 1,25, ¿sí?, dihidroxivitamina, que esta es una de las precursores de que la vitamina D, ¿sí? Recuerden que cuando en su momento hablamos del metabolismo del calcio, nombramos a la vitamina D como algo extremadamente importante y que nos permite que se genere, ¿sí?, las reacciones enzimáticas, en este caso, ¿sí?, que van a estar a cargo de las hormonas, ¿sí?, que son la calcitonina y la paratormona. Bien, la calcitonina que viene de parte de la tiroides, esta que está por fuera del eje de regulación, hipotálamo, hipófisis, órgano blanco. Y ahora sí, tenemos también otro lado aquí en la paratormona, que la acabamos de conocer. Y el último lugar donde está actuando esto es a nivel intestinal, donde, ¿qué se estimula? De vuelta, ¿quiero que se excrete esto en las heces? No, se estimula la absorción intestinal de calcio. Ahora en esta diapositiva siguiente vamos a ver esto un poquito más en detalle. Bien, chicos, biosíntesis de la paratormona. Esto es mucho más sencillo de cuando estuvimos hablando de la biosíntesis de las hormonas tiroideas. Para entender este gráfico, arrancamos en el núcleo, ¿sí?, donde tenemos el ADN, ¿sí?, se dan todos los pasos de transcripción y traducción, y finalmente tenemos por acá este polipéptido, aproximadamente de 15 aminoácidos, que es el que va a tener que ser dirigido hacia, ¿sí?, el ribosoma. Bien, este, así como lo conocemos, es la paratormona, no, se llama pro-paratormona. ¿Por qué prepro? Porque antes de ser paratormona, simplemente así como la escuchan, fui una proparatormona. Y antes de ser proparatormona, fui la previa a ser la ¿sí?, paratormona. Entonces, la que emerge, ¿sí?, hacia citoplasma directamente desde el núcleo es la pre-pro-PTH o la pre-pro-paratormona. ¿Bien? ¿Hacia dónde se dirige esto? Hacia lo que va a ser el retículo endoplasmático. Una vez que llega al retículo endoplasmático, vamos a ver que acá va a haber, ¿sí?, señales de reconocimiento, por lo cual va a haber un anclaje, ¿sí?, de este polipéptido al retículo endoplasmático, y se va a producir lo que se llama la escinsión del polipéptido, que quiere decir que lo empiezo a recortar, y cada una de estas secuencias individuales se va a convertir en la proparatormona dentro del retículo endoplasmático, ¿sí? Una vez que yo ya tengo a la proparatormona, ¿sí?, voy a empaquetarla en lo que es el aparato de Golgi, y al final de todo esto obtengo 100% de paratormona, PTH hecha derecha, que es exocitada hacia, ¿sí?, el torrente sanguíneo. Algo muy importante para aclarar con todo esto, que quiero que también les quede claro desde entrada, es que la que realmente hace las cosas es la paratormona. Esta es la hormona activa. La pro-PTH y la pre-PTH, ¿sí?, la pro-pre-PTH, ¿sí?, ninguna de estas va a tener función biológica, ¿sí? O sea que ni la pre-pro-PTH ni la pro-PTH van a tener actividad biológica valorable y no las voy a detectar en circulación, mucho menos con los métodos convencionales, ¿sí? La que dosamos, la que estamos mirando y la que nos va a interesar desde un punto de vista del perfil bioquímico de la paratiroides y de sus patologías, es la PTH, así como la están viendo acá, que ya está saliendo de la célula. Y hablemos un poquito más en detalle de cómo es la regulación de la secreción de la PTH, ¿sí? Algo de esto habíamos nombrado cuando hablamos de la calcitonina, ¿sí? Y ustedes el cuatrimestre pasado, de vuelta, cuando vieron metabolismo de calcio, vimos, ¿sí?, este dibujo que está puesto acá, este exactamente el mismo, sobre cómo la calcemia iba a ser uno de los factores determinantes para la secreción de paratormona y de calcitonina, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Baja la cantidad de calcio en sangre. Baja la cantidad de calcio en sangre. ¿Bien? Acá es un lado que están viendo este dibujo y este fue el original que ya lo tenían desde el cuatro pasado. ¿Quién es la responsable de detectar la baja en la calcemia? Las glándulas paratiroides.
Una vez que estas empiezan a censar eso, van a generar la biosíntesis de la pre-pro-paratormona. Esta pre-pro-paratormona va a ser escindida, se va a convertir en pre-paratormona y finalmente se madura, ¿sí? esta proteína, ¿bien? Y voy a terminar generando la paratormona, bien, que la estoy secretando hacia el exterior. ¿Dónde actúa la paratormona? Nombramos 3 lugares: hueso, intestino y en lo que va a ser el riñón. ¿Bien? Todo lo que tengo que hacer acá tiene que ver con asegurarme de que no pierda calcio por ninguna otra parte del cuerpo. Quiero, ¿sí?, estimular a los osteoclastos en el hueso a que aumenten la reabsorción ósea, ¿sí? O sea que empezamos a hacer uso de esa reserva que tenemos de calcio del cuerpo. Y quiero después asegurarme que en el intestino, ¿bien?, cada molécula de calcio que tenga yo la pueda estar absorbiendo, o sea que no esté perdiendo nada por vía digestiva. Y súper importante va a ser lo que pasa a nivel de los riñones, ¿sí? La mayoría de las hormonas, ¿bien?, igual que cuando hablamos de las enzimas, tienen cofactores que ayudan a que la actividad biológica de las mismas sea mayor. En el caso de la paratormona, la vitamina que está interviniendo para que realmente los procesos que está llevando a cabo se hagan de mejor manera o bastante controlados es la vitamina D. La vitamina D nosotros la obtenemos del alimento y la obtenemos porque a partir del colesterol y la luz solar, ¿sí?, obviamente también lo que uno incorpora con la dieta, a nivel de la piel es la primera de las formas en las que vamos a generar vitamina D y la terminamos almacenando en el hígado, donde de nuevo es secretada y en el riñón, cuando llegamos acá, se convierte en la 25-dihidroxivitamina, ¿sí?, la D3, que esa es la forma activa, ¿sí?, la forma biológicamente activa de la vitamina D. Esta vitamina D es importante, entonces, como les comentaba, para que yo pueda realizar las funciones de la PTH, ¿sí? Lo mismo que la vitamina D es necesaria para que la calcitonina funcione como corresponde. ¿Bien? Entonces, resumiendo esto, ¿qué estímulo va a ser el que se va a encargar de secretarme a la PTH? Una baja en la calcemia, ¿sí? Esto me estimula la secreción de esta hormona por la glándula y esta hormona actúa en 3 niveles. Primero, a nivel del hueso, estimulando a los osteoclastos para que aumente la resolución ósea. Después, a nivel intestinal, ¿sí?, asegurándome de que yo absorba la mayor cantidad posible de calcio posible con los transportadores. Y después, algo que es súper importante en el riñón, porque acá ¿sí?, me está ayudando a que se geste, ¿sí?, se forme también la forma activa de la vitamina D, que es la vitamina reguladora tanto de la calcitonina como de la PTH, y que me ayuda a mantener estable todo este mecanismo de metabolismo del calcio y del fósforo. Y chicos, es el resumen de lo que les acabo de contar recién, ¿sí? Lo tienen escrito tipo cuentito a la derecha y en la izquierda tienen, ¿sí?, cuáles son las hormonas y la vitamina que participan en la regulación del calcio. La PTH, la calcitonina y la vitamina D, ¿sí? Esas son las 3 que tenemos, estas que ya las vieron ustedes, ¿bien? Por eso no hago tanto hincapié acá, tanto detalle con esto, ¿bien? Entonces, vuelvan a chusmearse esto que hay acá, que es exactamente lo mismo que les vengo diciendo. No les agrego nada diferente, sino que esto es simplemente, ¿sí?, que ustedes puedan ver de otra manera lo que les acabo de comentar recién y que obviamente les quede la información en el PowerPoint para cuando estén ustedes solos sin escucharme, ¿bien? Lo único que les comento acá, recuerden que la calcitonina hace las cosas opuestas de lo que hace la paratormona. Si lo que me estimula la secreción de la paratormona es una hipocalcemia y la paratormona estimula a los osteoclastos, con la calcitonina lo que me la estimula es la hipercalcemia, o sea, un exceso de calcio en sangre, y lo que hace es inhibir los osteoclastos. O sea que la calcitonina se opone a lo que va a hacer la reabsorción ósea. ¿Bien?
Y ahora sí, vamos a las que son las patologías paratiroideas. Seguimos con el mismo concepto de hiperfunción versus hipofunción. ¿Qué pasa cuando yo tengo un hiperparatiroidismo? ¿Y qué pasa cuando tengo un hipoparatiroidismo? ¿Sí? Un exceso o un faltante de la capacidad de estas glándulas de producir a las hormonas, ¿sí?, paratiroides. Bien, a la que está PTH. Bueno, arrancamos con hiperparatiroidismo, ¿sí? Piensen que ustedes ya tienen que estar más o menos ubicados hacia dónde nos vamos con respecto al hiperparatiroidismo, ¿sí? Es una hiperfunción. ¿Qué función cumplen las glándulas paratiroides? Secretar paratormona. ¿Y qué hace la paratormona? Aumenta la calcemia. O sea que va a estar aumentada la PTH, va a estar aumentado el calcio que voy a encontrar tanto en sangre como en orina, ¿sí? Ahora podemos saber por qué eso. Entonces, es un síndrome metabólico a raíz de la hipercalcemia que presenta el paciente. ¿Sí? Vamos a ver después que la sintomatología, la clínica, ¿sí? Uno lo va a ver al paciente de tal manera que gran parte de la población es asintomática porque recién cuando yo tengo concentraciones mayores a los 3 milimoles litros de calcio a nivel sérico, es que empieza frecuentemente el desarrollo de los síntomas. Pero ya eso está por arriba de los valores normales de calcio que tengo que tener. El tema es que no me presentaba síntomas, ¿sí?, aunque estuviese muy elevado. ¿Bien? Por eso es que gran parte de los pacientes tienen hiperparatiroidismo, están teniendo los trastornos metabólicos a raíz de lo que es el desbalance de la regulación del calcio, pero no me presentan estos síntomas como los tenemos marcado acá en la clínica hacia la derecha, ¿sí? Ahí ya estamos cuando la hipercalcemia está bastante marcada, ¿bien? Por eso vamos a separar en los que son la sintomatología asintomática, ¿sí?, y los que son los sintomáticos de qué estamos hablando, ¿sí? Yo les puse un cuadrito, me interesa el concepto, no en detalle, ¿bien? Y después también vamos a ver los tipos de hiperparatiroidismo que tenemos, primario, secundario, el pseudo hiperparatiroidismo, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué quiero que nos quede claro con respecto a esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que le está pasando al paciente? ¿Sí? Una hiperfunción de la glándula paratiroidea. Y cuando hablamos de la etiología, ¿qué me causa el hiperparatiroidismo? En la mayoría de los casos vemos que no está asociado a patologías malignas como neoplasias, ¿sí? En un 80%, a veces un 90%, depende de la bibliografía que ustedes consulten, ¿sí? Esto está asociado a adenomas que suelen darse cuando el paciente presenta glándulas paratiroideas supranumerarias o una glándula paratiroidea ectópica, o sea que en vez de estar donde correspondía está ubicada en un lugar diferente, ¿sí? Suelen ser profundos, es difícil de detectarlos, pero estos son los que me generan esta alteración en la producción de las hormonas tiroides, ¿sí? En algunos casos también tenemos hiperplasias esporádicas, ¿sí? O sea, hiperplasia que era, ¿sí? Un aumento del crecimiento del tejido y generalmente me lleva con una hiperfunción de esto, ¿bien? Entonces tengo más secreción de la hormona. Y cuando están asociadas a MEN, ¿sí? MEN está en inglés porque es la forma en que sale mejor para decirlo, ¿sí? No me di cuenta de dárselos vuelta, pero si ustedes lo quieren saber en castellano es asociadas a ¿qué? A neoplasias endocrinas múltiples, ¿bien? Ahí estamos hablando ya de que son patologías malignas, ¿bien? O patologías asociadas a el cuadro neoplásico, pero fíjense que es un 15-20%, ¿sí? Y cuando hablamos de carcinomas, estos carcinomas es un 1 y 2%. Y está bien porque la verdad que los carcinomas de las paratiroides no es una patología muy buena, suelen hacer metástasis fácilmente a todo lo que es la cadena ganglionar y a los pulmones, ¿bien? Y encima, si son causales muy frecuentes de recidivas, ¿sí? Son resistentes a la radioterapia, o sea que menos mal que los carcinomas son 1 o 2% y cuando hablamos de la causa de esto estamos más asociados a esos adenocarcinomas que son mucho más tranquilos que los carcinomas propiamente dichos, que son estos marcadores, ¿sí? Tumorales malignos, ¿bien? ¿Qué pasa si
a nivel de la clínica del paciente cuando ya se superan nuestros niveles, ¿sí?, de hipercalcemia, donde empieza a tener todo un cuadro sintomatológico del paciente. ¿Bien? Por un lado, vamos a ver que hay un síndrome neuromuscular característico. El paciente está fatigado, está cansado, ¿sí? Puede vérselo como si fuera depresivo, tiene lapsus donde hay confusión, ¿sí? Eso por un lado. Después, por otro lado, ¿sí?, vamos a tener todo lo que tiene que ver con las osteopatías, ¿sí? O sea que la hipercalcemia, ¿de dónde vino ese calcio? Del hueso, ¿sí? Porque estoy haciendo de cosas, estoy estimulando al full a los osteoclastos para hacer reabsorción ósea, y entonces el hueso empieza a estar más debilitado. Por lo tanto, tengo fracturas patológicas, o sea que no es que el paciente se me golpea o tiene un traumatismo severo que me condiciona una fractura. Un día se apoyan y tienen una fractura espontánea, o se caen de su propia altura, que no es una caída grave, digamos, ¿sí? Y se fracturan, ¿bien? Esto es porque esta reabsorción ósea empieza a hacer que sea más difícil la mineralización del hueso, y sobre todo empieza a haber más espacios entre lo que era el tejido esponjoso, ¿sí?, donde tenemos las trabéculas, ¿bien? Y eso me lleva a la debilidad a nivel de lo que es la parte, ¿sí?, ósea, ¿bien? Después también tenemos un montón de síndromes que son asociados a la parte gástrica, ¿sí? El paciente, vamos a ver que la hipercalcemia me lleva a un aumento de la secreción de la gastrina. Eso hace que el paciente tenga esta revolución a nivel gástrico, donde tiene náuseas, tiene vómitos, ¿sí? Vamos a ver que entonces el paciente no come, tiene anorexia, ¿sí? El paciente tiene estreñimiento, ¿sí? Esos son todos asociados a eso que estamos hablando recién con respecto al aumento de la gastrina por la hipercalcemia. Y después algo que podemos asociarlos es las patologías que nos genera esto, ¿sí?, o la clínica me genera a nivel renal, ¿sí? Me da enfermedad renal porque, ¿qué pasa? La hipercalcemia a veces me provoca una diabetes insípida nefrogénica que es secundaria a una alteración del epitelio tubular renal, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Los pacientes van a tener poliuria, van a tener polidipsia, no pueden concentrar bien la orina, por eso es el tema de la poliduria, ¿sí? Y la polidipsia porque estoy perdiendo agua, ¿sí? Entonces quiero volver a retomarlo, tengo sed todo el tiempo, por eso la diabetes insípida, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de enfermedad renal? Porque me lleva esto a la insuficiencia renal progresiva, ¿sí? Ahora vamos a ver que está muy asociado al hiperpatriotismo secundario, se debe a la presencia de la patología renal. ¿Bien? Eso para que tengan una idea de lo que es el cuadro clínico. Ahora, con el laboratorio, ¿sí? Acá hay cosas que me interesa que las veamos en detalle. Me voy a ir a una diapositiva extra. Es lo mismo, se los voy a agrandar para que le prestemos atención exclusivamente al diagnóstico. Bueno, entonces vamos con lo que es el diagnóstico, ¿sí? En el cuadrito donde dice laboratorio es la parte buchona, ¿sí? Abajo se los separé para que tengan bien en cuenta qué es lo que estamos marcando. Y a la derecha les agregué un cuadro porque me pareció interesante que tuviesen estos marcadores de lo que es la remodelación ósea, ¿sí? Porque a veces es la primera vez que los escuchan, ¿sí? Y por ahí después no los ven más. No, para que lo tengan ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que me interesa? Que ustedes entiendan lo que está en la izquierda, ¿sí? Ahí es de vuelta, es una nota de referencia para que los puedan ver y que quede bien claro de qué estamos hablando. Vamos a prestar atención a esto. ¿Qué es lo primero que tengo que tener en cuenta con esto? Voy a poner acá el puntero. La paratormona va a estar elevada, ¿sí? Seguida por elevada la calcemia y elevada la calciuria, ¿sí? Tengo tres estos elevados. Que esté elevada la calciuria es importante porque la hipercalciuria me sirve como diagnóstico diferencial entre el hiperparatiroidismo y lo que sería, por ejemplo, la hipercalcemia con, ¿sí?, la hipocalciuria familiar, ¿sí? Entonces, de esta manera yo voy a saber que si tengo una
hipercalciuria, ¿sí? Lo que tengo en el paciente es un hipertiroidismo, ¿sí? Si yo no tengo una hipocalciuria, pero está elevada la PTH, están elevados los niveles de calcio sérico, ¿sí? Puedo pensar en otras patologías como la que les mencioné recién. ¿Cómo vamos a ver si uno le pide generalmente indicadores de evaluación ósea? Le pedimos que nos digan cómo está el calcio, cómo está el fósforo, cómo está el magnesio. Vamos a ver que si el calcio está elevado, generalmente el magnesio, ¿sí?, está normal o está ligeramente disminuido, y lo mismo pasa con el fósforo. El fósforo, la fosfatemia, va a estar normal o en algunos casos está francamente bajo, o sea, va a estar bajo, ¿bien? Y esto lo podemos medir, ¿sí? Calcio, fósforo y magnesio los podemos medir tanto a nivel de sangre como a nivel de una muestra de orina, ¿sí? Y después tenemos a los que van a ser, ¿qué cosa? Los marcadores de formación ósea que están aumentados, porque tengo una hipercalcemia, ¿sí? Entonces, en este caso hablamos de la fosfatasa alcalina, ¿sí? La isoenzima ósea, recuerden que esta es la que es particularmente del hueso, ¿sí? Recuerden que las isoenzimas eran aquellas presentaciones de una enzima que tenían diferentes características fisicoquímicas inmunológicas, pero que la misma especie catabolizaba la misma reacción, ¿sí? O sea que fosfatasa alcalina, yo, depende de qué isoenzima tenga, la puedo identificar como que es la del hueso, la del hígado, intestino, riñón, placenta, etcétera, ¿sí? La que se eleva acá es justamente la fosfatasa alcalina a nivel del hueso, ¿bien? Otra cosa que voy a tener es aumentada la osteocalcina, ¿sí? La osteocalcina, ¿sí?, de vuelta es una de estas enzimas que está asociada a los osteoblastos, o sea, este aumento de la actividad de estas células que pertenecen al tejido óseo. Y la otra es lo que se llama N-telopéptidos, ¿sí?, que generalmente uno habla de propéptido N terminal, procogelágeno tipo 1, ¿sí?, o propéptido C terminal, procolágeno tipo 1 también, ¿sí?, a veces, o tipo C directamente se le dice. ¿Estos de qué me están hablando? Me están hablando de que hay, ¿sí?, una destrucción también del colágeno, que es un componente importante también de los huesos, ¿sí? Y esto también yo lo puedo medir tanto en sangre como en orina, ¿bien? Eso más que nada para nombrárselos. Y un factor diferencial que vamos a tener, que también es interesante, es que si yo vemos que lo que tiene el paciente es una patología neoplasia maligna, es un tumor maligno, ¿sí?, donde tengo hipercalcemia, ¿cómo lo distingo de del hiperparatiroidismo? Porque voy a ver que la PTH va a estar bajo. O sea que no es la causal, la paratiroides, del aumento de la calcemia, sino que el problema está en algún otro lado, ¿sí? O sea que cuando yo mido, ¿sí?, los niveles de la paratormona y mido la calcemia del paciente y la calcemia me da alta, pero la paratormona está disminuida, descarto hiperparatiroidismo y me voy hacia una patología oncológica como un diagnóstico diferencial. Y si uno, chicos, les pregunta cuál es el mecanismo fisiopatológico del hiperparatiroidismo, esta es la respuesta. Se pierde completamente la capacidad de retroalimentación con respecto a la secreción de paratormona. Ya no depende de las concentraciones séricas de calcio, sino que ahora tengo, cuando hablamos del hiperparatiroidismo primario, una alteración ¿de qué? Del parénquima de la glándula, miren acá, esto sería como el adenocarcinoma, ¿sí? Donde ahora, ¿sí?, de forma espontánea, por decirlo de una manera, empiezo a secretar la glándula como se le canta, la cantidad de paratormona que se le canta, ¿sí?, sin importarle que el calcio está muchísimo más alto de lo que el cuerpo necesita, de que tenga una hipercalcemia. ¿Y qué hace la paratormona? ¿Dónde actúa? Actúa en el hueso, en el intestino, en el riñón. Entonces, está afectado todos los sistemas a ese punto. Va a haber más absorción, ¿sí?, con respecto, ¿sí?, del hueso, porque voy a tener este remodelado gracias a quién, a la acción de los osteoclastos. En el riñón voy a reabsorber más calcio en el tubo distal, ¿sí? Y a nivel del intestino voy a absorber más calcio cada vez que coma algo que tenga, ¿sí?, a este ion. Entonces todo me lleva a un aumento desproporcionado de la calcemia, ¿sí? ¿Y cómo hacemos la clasificación? Tenemos al
hiperparatiroidismo primario, el secundario y el terciario, ¿sí? El primario, el problema está ¿dónde? En la glándula paratiroides, ¿sí? Es la glándula la que tiene el adenoma, es la glándula la que tiene el carcinoma, es la glándula la que tiene la hiperplasia, es la glándula que tiene la neoplasia endocrina múltiple, ¿sí? El problema está 100% donde en la alteración de la glándula paratiroides, bien, con la consiguiente falla en la regulación de la secreción de la paratormona, que empieza a ser secretada de forma excesiva y esto me lleva, ¿sí?, a toda la sintomatología de la que venimos hablando, ¿bien? O sea, ese sería el hiperparatiroidismo primario. Cuando hablamos de el hiperparatiroidismo secundario, ¿sí?, acá está relacionado con la insuficiencia renal crónica o, como debería de llamarse hoy en día, la enfermedad renal crónica, ¿bien? ¿Qué pasa con esto? Voy a ver que hay una hipersecreción de la paratormona y que va a estar alterada la vitamina D, que la vitamina D también es una de las cosas que uno pide, ¿sí?, cuando hacemos el screening en el paciente, cuando hay estas alteraciones a nivel de sospecha de hiperparatiroidismo o hipoparatiroidismo, ¿sí? Pedimos también la vitamina D junto con todos los marcadores que estuve hablando las diapos pasadas, ¿bien? ¿Y qué está pasando en este caso particularmente? ¿Qué pasa cuando está alterado la función renal? ¿Sí? Empieza a aumentar, ¿sí?, la cantidad de secreción de la paratormona. ¿Bien? Pero cuando llega esto, ¿sí?, a nivel de lo que es el riñón, ¿sí?, empieza a aumentar también la depuración de la paratormona, ¿sí? Y aunque tenga niveles normales de calcio y de fósforo, ¿sí? O sea, no es que la estoy depurando para evitar la hipercalcemia. No, tenía niveles normales, ¿sí? Igualmente la estoy eliminando sin tener su motivo, ¿bien? ¿Qué pasa con esto? Voy a tener una hiperfosfatemia, ¿sí?, relacionada a el déficit de calcio. Voy a tener una disminución de la producción de la 1,25 de dióxido de vitamina, ¿sí?, la vitamina de la forma activa de la vitamina D, ¿sí? Eso hace que yo tenga menos cantidad de calcio, ¿sí? Cuando tengo menos cantidad de calcio, las células principales de las glándulas paratiroides empiezan a realizar una hiperplasia compensadora, diciendo, bueno, che, falta esto, somos nosotras las del problema, vamos, crezcamos, ¿sí? Vamos a aumentar de tamaño, vamos a hacer más paratormona para poder aumentar la cantidad de calcio, ¿sí? Pero esto no funciona y el paciente, ¿sí?, sigue con esta hiperfosfatemia, ¿sí?, con el déficit de calcio, con el aumento de la paratormona y ahora veo alterada también a la vitamina D. ¿Qué pasa si yo al hiperparatiroidismo secundario no lo trato, no lo manejo? ¿Sí? Si pierdo completamente la regulación de esto, ¿sí?, voy a llegar a lo que es el hiperparatiroidismo terciario, donde tengo una descompensación de la enfermedad renal, ¿sí?, donde voy a ver que hay una progresiva alteración a nivel de los huesos, empieza lo que se llama la osteoitis fibrosa quística, hay fracturas, hay calcificación de tejidos blandos y vasculares, ¿sí? Está lo que se llama la osteodistrofia renal, ¿bien? Que en estos casos esa tiene bastantes índices de morbimortalidad. Y lo que vamos a ver es que acá también ya, fíjense que estoy arrancado en el secundario, tenemos una hiperplasia de las glándulas paratiroides, ¿sí? Y se empieza a generar estos adenomas autónomos que son ahora, ¿qué cosa? Altamente secretantes de paratormona. Bien, la paratormona que no está teniendo efecto, pero que la glándula sigue generando en condiciones mucho más altas que las normales. Y esto es lo que yo les comentaba hace un rato. ¿Se acuerdan de los que va a ser el paciente asintomático? Miren acá, la mayoría de los pacientes, un 80% y un 20% de residencias que me da las manifestaciones sintomatológicas. Que ahora que estoy viendo, me comí de decirles, perdón, las manifestaciones cardiovasculares que son importantes, ¿bien? Hipertensión, ¿sí? Alteración del electrocardiograma, por eso ven QT, CT corto, me está hablando de eso, con algunas arritmias. Y a nivel renal, otra cosa que no les dije son el tema de la litiasis.
Obviamente con una hipercalcemia, la formación de cálculos, ¿bien? Y de todo lo que tiene que ver con formaciones con el oxalato de calcio, todavía mucho más, ¿bien? Entonces, eso agréguenlo si estaban armando el resumen con lo que les comenté de la sintomatología un par de diapos pasadas. Bien, el resto es simplemente para que lo vean de una forma más prolija, separado, como les comentaba, en sintomático y asintomático. Pues fíjense, lo que es el oligoasintomático. Sí, tenés muchas cositas, pero ¿quién no estuvo una vez constipado, tuvo estreñimiento? ¿Quién no está cansado? Yo estoy cansada hoy, tengo fatiga, ¿sí? No dormí, no porque tengo insomnio, pero no dormí, ¿sí? ¿Quién no tuvo a veces una mínima pérdida de memoria, ¿sí? Osteopenia es algo que DMO es de citometría mineral ósea, ¿sí? Un estudio radiológico, ¿bien? Son todas cosas que pueden haberse dado por un montón de causas completamente diferentes, por eso es oligoasintomático. O no las presenta, o si las presenta, son todas cosas que uno puede descartar como de la diaria y no necesariamente asociarlas a el hiperparatiroidismo, ¿sí? Y acá tienen separados en primario, secundario y terciario, ¿sí? Me dice, bueno, medimos lo que es el calcio, ¿sí? El fosfato, la vitamina D, la PTH, ¿sí? Y ahí están viendo qué es lo que está pasando con cada uno de estos. Vamos con lo último, que es hipoparatiroidismo, ¿sí? De este, chicos, presten atención a lo que leo realmente, que es lo que me interesa, porque en realidad es una de las patologías más infrecuentes que van a tener a comparación del hiper, ¿sí? O sea, que van a estar más en contacto con pacientes hiperparatiroides que con estos pacientes, ¿bien? Pero eso no quiere decir que no tengamos que saberlo y que no le dediquemos sus no sé cuántos minutos de fama. No quiero decir nada con respecto a cuánto me tarde de darles esto. ¿Qué pasa con esto? Ya estamos planteados desde un principio que si es un hipoparatiroidismo, tengo un déficit en la función de la glándula paratiroides, ¿sí? En este caso voy a tener un déficit de la PTH, o sea que va a estar como disminuida. Si está disminuida la paratormona, que su trabajo era regular la calcemia, estimulando, ¿sí?, a los osteoclastos, ¿sí?, para que aumente la calcemia. En este caso está disminuida, lo que quiere decir que si no tengo la PTH, el calcio va a estar bajo. Y cuando está bajo el calcio, aumenta ahora, ¿sí?, la capacidad que tengo de secretar el fósforo. Entonces tengo una hiperfosfatemia. Esos son los tres, ¿sí?, características bioquímicas por excelencia para el hipoparatiroidismo, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos del primario, que sé que más me va a interesar que ustedes conozcan. Bien, después les nombro las otras clasificaciones, que son el pseudo hiperparatiroidismo. Sobre todo ahí quiero que conozcan a lo que es, ¿sí?, Albright, ¿sí?, que es un déficit, ¿sí?, congénito, y después el hipoparatiroidismo neonatal o transitorio, ¿sí?, que esto se debe cuando la persona gestante, ¿sí?, durante el embarazo tuvo algún tipo de complicación al momento de que era deficiente de vitamina D o tenía una hipocalcemia, ¿sí?, durante el embarazo, y ahora como es responsable, ¿sí?, la madre, ¿sí?, o la persona en pasarle la cantidad de calcio al feto en esos primeros momentos, y el bebé depende mucho de cómo estuvo en la vida intrauterina, ¿sí?, tiene este hipoparatiroidismo, ¿sí?, pero es transitorio, después se arregla, porque no es algo de base, sino que no tuvo los recursos que tenía que tener de principio, ¿bien? Entonces, fíjense que acá en el cuadro, en la parte de arriba, yo eso ni se los nombré dentro de lo que es la etiología básica del hipoparatiroidismo, ¿sí? Los tenemos más adelante para lo que es la clasificación, pero si ustedes tienen que pensar rápidamente, a mí me interesa que ustedes puedan diferenciar entre el primario y el secundario, ¿sí?, o el primario o verdadero y el pseudoparatiroidismo, ¿sí? Hipoparatiroidismo, ¿bien? ¿Qué pasa? En el primario, el problema ¿dónde está? En la glándula, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es el problema. O tuve una resección quirúrgica, o tuve una afectación en algún momento con algo que me molesta que se secrete la PTH. Y cuando hablamos de el pseudoparatiroidismo, ¿sí?, ahora acá la patología está asociada a otras cosas, sobre todo a los tejidos.
Y en líneas generales, esto después lo vamos a ver en detalle, ¿sí? ¿Cuáles son los signos que presentan estos pacientes? ¿O qué sintomatología, qué cuadro clínico tenemos para estos pacientes? Hay marcados signos que son a nivel del sistema neuromuscular, sobre todo que hay irritabilidad y la tetania, ¿sí? O sea, la contracción, ¿sí? Involuntaria, es súper característica de esta deficiencia de calcio asociada al hipoparatiroidismo, ¿sí? Hay dos signos clínicos que son muy utilizados, ¿sí? Estimulando reflejos de los pacientes. Uno, cuando hacemos el signo de Trousseau, ¿sí? Nos da positivo, ¿sí? ¿Qué hacemos? Uno estimula, ven que tiene un martillito, no es que el paciente de golpe me hace esa muesca, sino que yo estimulo uno de los nervios faciales y cuando lo toco, fíjate, se le contrae completamente toda la fascia hacia uno de los costados, ¿sí? Hacia un hemisferio. Y el otro es cuando yo al paciente le pongo el manguito para tomarle la atención, ¿sí? Y empiezo a aumentársela, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Ahí tenemos el tema de que me hace esa mano en italiano, le digo yo, ¿cómo se dice? ¿Sí? Ahí está ahí. Y eso me está hablando de lo que de que tengo esta deficiencia de lo que es el calcio, ¿sí? Estos son los signos de Chostek y Trousseau positivos, ¿sí? Chostek en realidad es el de arriba, ¿sí? El de las facies, y Trousseau es el de abajo, el de la mano, ¿sí? Después que tenemos parestesia de vuelta a sensación de hormigueo, convulsiones por este tema de que tengo ahí un déficit en la contractibilidad muscular, laringoespasmos, broncoespasmos, espasmos de glotis, fíjense todo relacionado a los músculos y el calcio y los músculos, esto de biología que lo tienen que tener más o menos encima, ¿bien? Y en esto, para cerrar en la diapo, ¿sí? Lo que más me interesa a nivel diagnóstico de laboratorio es lo que tienen arriba, pero, ¿sí? Acaba también una hipercalciuria del paciente, ¿sí? El calcitrol va a estar disminuido, ¿sí? Vamos a ver que la paratormona está disminuida, pero a veces en el pseudoparatiroidismo, porque no era el problema en la glándula, el problema está en otro lado, la PTH puede estar elevada, ¿sí? Fue elevada porque no tengo los receptores, o sea, no tengo nada que me está hablando de que hubo este contacto con la hormona, ¿sí? Y en estos casos vamos a ver también, ¿se acuerda de la osteocalcina que lo nombramos hace un rato con el hiperparatiroidismo? Acá también la puedo usar como marcador óseo, ¿sí? En este caso, en vez de estar aumentada, va a estar como disminuida. Bien, antes que nada, no entren en pánico, no me desesperen con esta diapositiva. Yo sé que parece un montón, pero es porque no quería que les quede colgado, ya que tiene material que lo tengan completo para ustedes. Bien, ¿qué es lo que me interesa a mí? Que ustedes puedan saber que cuando hablamos de el hipoparatiroidismo verdadero, ¿sí? En este caso, vamos a ver que lo que está alterado tiene que ver con la glándula, ¿sí? O con la paratormona. ¿Está alterada la glándula? ¿Por qué? Porque yo me la acabo de llevar, ¿sí? Con una cirugía, ¿sí? Porque la acabo de irradiar, porque tengo algún paciente que está complicado desde un punto de vista autoinmune, ¿sí? O hay algún tipo de causal que me lleva a la destrucción de las glándulas paratiroides, ¿bien? A veces lo que pasa es que está alterada la tiroides, o sea, cuando yo le hago una tiroidectomía al paciente, que le saco la tiroides, no le dejamos las paratiroides puestas, nos llevamos todo, ¿sí? A la tiroides y a las paratiroides, o sea que puede venir a razón de eso, ¿bien? Después tenemos cuando está alterada la acción de la paratormona, o sea que hay algún factor que no me deja que la hormona funcione como corresponde, ¿sí? El magnesio es una de las cosas más comunes que me altera esto. Y después tenemos un montón de cosas que son desórdenes genéticos, ¿bien? O cuestiones que hablamos ya también a veces de forma congénita, donde tenemos alteraciones que me llevan al hipoparatiroidismo, ¿sí? El linfedema, ¿sí? La hipomagnesemia familiar, ¿sí? Esas son algunas causas. ¿Qué es lo que me interesa, chicos? Lo que ustedes tienen acá, ¿sí? Con los colores resaltados y que puedan nombrarme alguno de los ejemplos que tienen en el siguiente orden de los colores. Bien, fíjense que ustedes tienen hipoparatiroidismo en la clasificación de verdadero, cuáles pueden ser los motivos y dentro de estos, ¿sí? Algunos ejemplos que me llevan de cada uno.
Estas son las explicaciones, ¿sí? Dentro de esos, pero no me interesa esto, yo no les voy a preguntar sobre esto, quiero que me sepan decir estos tres sí, y por lo menos un ejemplo de todos los cuadritos en beige o no sé, amarillo, el color que más le guste, que tienen en la diapositiva. El que sigue es el pseudo hipoparatiroidismo. ¿Por qué pseudo? Porque el problema no está en la glándula paratiroides, ¿sí? El problema está en los tejidos. Hay resistencia periférica a la paratormona, ¿sí? Acá hay diferentes tipos. Está el tipo 1, el tipo 1B, el tipo 1C, ¿sí? El tipo 2 y el PPHP, el pseudo hipoparatiroidismo, ¿sí? Esto tiene que ver con la herencia genética que tenemos con esto, ¿sí? Donde como esto es recesivo, ¿sí? Si yo heredo esto solamente por parte paterno, ¿sí? Tengo un menor desarrollo de las anomalías, ¿bien? O sea que tengo la presentación de esto, pero no es tan complicado como las otras presentaciones, ¿bien? ¿Qué me interesa, chicos? Pseudoparatiroidismo, que ustedes conozcan que hay resistencia periférica a la acción de la paratormona, que hay diferentes tipos, ¿sí? Y el que más me interesa que conozcan es que el tipo 1, hablamos de la que se llama osteodistrofia de Albrecht, ¿sí? Que se abrevia AHO, ¿sí? Y ese es el que quiero que ustedes tengan en cuenta para poder comentarme si en el momento de la evaluación o cuando estudien para validación clínica. Cuando hablamos del pseudo hipoparatiroidismo, ¿sí? Les dije que lo que más me interesaba era el tipo 1, ¿sí? El A, que es el de Albrecht, ¿sí? O la osteodistrofia, ¿sí? Después acá ustedes tienen, para que se entienda un poco mejor lo del cuadro anterior, explicadas cuáles son las diferencias entre el tipo 1, el tipo 2, 1A, 1B, ¿sí? Pero no es algo que me interese después entrar en detalle con ustedes. Sí, el Albrecht, me gusta que ustedes sepan cuáles son las manifestaciones fenotípicas porque son muy claras con respecto a estos pacientes. Recuerden fenotípico porque esto tiene, ¿sí?, una alteración a nivel genético que hace que no se manifiesten en estos pacientes las proporciones o las características, entre comillas, normales que uno esperaría ver. Bien, recuerden que hablo de normalidad desde lo esperado a raíz de lo que es la genética, ¿sí? Una cosa muy característica es el acortamiento del cuarto y el quinto metacarpiano, o sea, de el dedo meñique y el dedo anular, estos dos que están acá, ¿sí? Van a tener baja talla, van a tener obesidad con caras redondeadas, ¿bien? Va a tener una hipocalcemia, pero la paratormona va a estar alta, ¿sí? Porque no tengo un déficit de secreción de la paratormona, tengo un déficit a nivel de los receptores que no le están dando bolilla a la paratormona. Entonces sigo, ¿sí?, secretando paratormona, pero esta no interacciona con los tejidos, por lo tanto no puedo, ¿sí?, reabsorber el calcio, baja el calcio, pero la paratormona está alta. Eso es característico para esto, ¿sí? Después otras cosas que tienen acá, el Terium coli, ¿eso qué es? Vieron que en la parte de acá atrás, no sé si ustedes saben, en esta chiquita no se nota, pero tenemos un músculo que se llama el trapecio, ¿sí? En el Terium coli, ¿sí?, es como que el paciente está como si fuera flexionando toda la zona del cuello y se forman unos pliegues muy característicos en esa parte lateral posterior del cuello, ¿bien? No importa, bien, es una característica fenotípica que uno lo ve a ese paciente y te hace pensar en esto. Después, ¿qué cosa? Bueno, el ABPC cíclico va a estar bajo porque la proteína G, que es la que tengo una disfunción con respecto a esta patogenia genética, me interviene, ¿sí?, en la capacidad que tengo de utilizar el AMP cíclico. Bien. Pero lo que más interesa son esas características fenotípicas como para tener una idea de qué estamos hablando con estos pacientes. Y el último de estos es el hipoparatiroidismo neonatal transitorio, ¿sí?, también llamado en algunos casos hipoparatiroidismo congénito. De acá
me interesa que ustedes tengan el concepto de que el problema no está en el bebé, sino que el problema estuvo en la persona gestante, que en el momento de transitar con el embarazo tuvo un déficit o tenía un hipoparatiroidismo o tenía un déficit de la vitamina D o tenía una hipocalcemia, algo que no permitió que se le transmitiese al feto la cantidad de calcio necesario para que empezara a funcionar correctamente su sistema de regulación del calcio. Bien, cuando nace el bebé, uno detecta que tiene esta hipocalcemia, ¿sí? Pero con tratamiento, generalmente después esto se mejora. Bien. En algunos casos vamos a ver que hay un síndrome de Dijon, que lo hemos nombrado ya anteriormente. A veces dependiendo del grado de gravedad que tuvo el déficit en el embarazo, las características que va a tener el bebé de nacimiento. O sea, a veces nacen con algún tipo de malformación congénita a raíz de que no tuvieron estos recursos en la vida intrauterina. Bien. Lo que tengan en cuenta es que eso se hace todo un tamizaje a nivel neonatal para saber cómo está el bebé. Tiene mucho que ver con el tema de la talla, ¿sí? Y también el tema de se marca lo que es las hormonas tiroides para el tema del bebé con hipoparatiroidismo, ¿sí? No solamente el tema de la PTH. Esto es lo que les comentaba recién, ¿sí? Cuando tenemos pacientes que van a nacer sin el tejido paratiroideo de cuadro, ahí tenemos el síndrome de DiGeorge, que es lo que tienen puesto acá, ¿bien? Por eso, ¿qué dice? Nacen sin tejido paratiroideo adecuado. Esto después se convierte en un hipoparatiroidismo, ¿sí? Congénito primario, porque hay una alteración de la glándula, ¿sí? Diferente es el que tuvo este hipoparatiroidismo secundario a los efectos intrauterinos. ¿Bien? ¿Qué pasa? Son muy variables las características porque depende de vuelta del grado de déficit que tuvieron estos bebés en la vida intrauterina, ¿sí? Una de las cosas que van a ver es que generalmente hay anomalías palatinas, ¿sí? Puede haber hasta algo, lo más grave es el tema de que no se haya terminado de unir, ¿sí? Eso lo que es el famoso labio leporino, ¿sí? O el paladar y el labio hendido, ¿sí? En algunos casos es mucoso, pero no logro tener esta división, ¿sí? La úvula bífida, paladar hendido en la parte posterior, ¿bien? Que esto de vuelta, esto es que no llegó a cerrar, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? El puente nasal es alto y ancho, ¿sí? Vamos a ver que va a tener malformaciones a nivel de lo que es la oreja, alteraciones también a nivel de lo que es, ¿sí? La parte ocular, tienen estrabismo, ¿sí? El frenulum va a ser corto, o sea, esto hace que tengan una retracción hacia arriba de lo que va a ser la boca, ¿sí? Dientes pequeños, bien, la cabeza también alargada o tiene una microcefalia, ¿sí? Algunas de estas son características del síndrome de DiGeorge, bien. Pero la mayoría, por suerte, los hipoparatiroidismos congénitos, ¿sí? Son los transitorios, no es la alteración de que es una alteración que ya el paciente va a tener para el resto de la vida. Bien, chicos, y con esta terminamos, ¿sí? Acá tienen la parte bioquímica diferencial con respecto al diagnóstico en todos los hipoparatiroidismos que podemos tener. ¿Cuál es lo que me interesa, chicos? Lo que vimos al principio, ¿sí? Esto lo tienen como un extra, pero queden tranquilos que no vamos a entrar en el detalle para que me diferencien entre el hipoparatiroidismo, el primario tipo A, primario tipo B, el primario tipo C, el primario tipo 2, el pseudo hipoparatiroidismo, ¿sí? Esto no, bien, lo tienen acá para que, nada, les quede completo si ya lo tienen en material. Y acá tienen todo lo que sería la sintomatología, que es lo bien marcado las complicaciones que va a tener un paciente a nivel de lo que es sí, la sintomatología. Lo más importante, ya lo hemos dicho en la otra diapositiva, pero acá tienen bien marcado sistema nervioso central, convulsiones, ¿sí? O sea, de vuelta por un déficit
en la transmisión nerviosa, ¿sí? Calcificaciones, ¿sí? El Parkinson o distonía, ¿bien? Sistema cardiovascular con arritmias, ¿bien? Sistema respiratorio, los broncoespasmos, esto era muy característico. El sistema renal tenemos nefrocalcinosis o litiasis renal o la enfermedad renal crónica. El sistema nervioso periférico, las parestesias, los calambres, las tetáneas, ¿bien? Entonces, chusméense en estos para tener un poco más de detalles con estos, pero lo más interesante es lo que les había comentado en la diapo anterior. Si ustedes se acuerdan, hipoparatiroidismo, y se acuerdan de la tetania, se acuerdan, ¿sí? de eso, ¿sí? A nivel de lo que son las neuromiopatías, perfecto, eso es lo que me interesa, y los broncoespasmos, ¿sí? Por lo menos para nombrar alguna de las cosas. El resto de acá es para que ustedes tengan idea de cuál sería un panorama mucho más general y extenso. Bien, chicos, espero que se haya entendido. Cualquier cosa saben que me preguntan, estoy a disposición. Les mando un beso, no les robo más tiempo, ¿sí? Nos estamos viendo en clases.